Seguimos con dinámica, con las actividades de refuerzo número 1 del tema 6 de vuestro libro de texto, queridos alumnos de segundo de la ESO de Física y Química. Bueno, pues vamos a ir con el problema, quizás la actividad más compleja, que como vais a ver nos va a llevar bastante tiempo. Se tocan muchos palillos, gráficas, tablas, interpretación del problema complejo, pero bueno, creo que merece la pena. Iremos despacito, poco a poco. Ya veis que he iniciado el problema para que luego sea más rápida la resolución. Vamos a comenzar con ello. Es el ejercicio número 5, como veis aquí, y nos dice lo siguiente. Un muelle mide en estado de equilibrio. Cuando hablamos de estado de equilibrio, nos estamos refiriendo a este momento. ¿Lo veis? Esta sería la foto, la imagen de un objeto en donde no hay ninguna fuerza, ¿vale? Un muelle que no tiene ninguna fuerza que produzca una deformación elástica en el muelle. Por lo tanto, se llama estado de equilibrio. Como os pone bien en el enunciado, estaríamos hablando del estado de reposo también, ¿vale? En esta situación, el muelle tiene una longitud inicial de 8 centímetros. Posteriormente, se tira de este muelle de uno de sus extremos y se produce una deformación elástica. Esta deformación se debe a que se aplica una fuerza de 5 newtons, ¿lo veis? Hacia abajo. Eso consigue que la longitud inicial del muelle, ¿vale? Que en un primer momento era de 8 centímetros, ¿lo veis? Ahora pase a 15 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Qué establecemos? Bueno, pues estableceremos que ahí ocurre un alargamiento, un estiramiento. Este alargamiento os lo he querido mostrar aquí. Sabéis que insisto mucho en que tengáis claro lo que es el alargamiento, que sería L, la longitud final del muelle cuando hay esta fuerza de deformación, menos lo que sería la longitud inicial de ese muelle, que con esta línea discontinua, aquí tendríais esa diferencia de longitudes final e inicial, que es lo que se llama X, o alargamiento en la ley de Hooke. Bueno, pues vamos con la primera cuestión, la cuestión A, que como veis, esta cuestión es muy dinámica, de cambio, ¿vale? No de cambio de movimiento, porque el muelle es un objeto que está estático, pero sí en su forma, en esta forma que facilita la deformación elástica al aplicar una fuerza. Bueno, pues la primera cuestión, en la cuestión A, nos indica que calculemos el valor de la constante elástica. Bueno, pues aplicando la ley de Hooke, como nos dice el propio problema, la ley de Hooke nos dice que la fuerza aplicada sobre un objeto que presenta una deformación elástica sería la constante elástica multiplicado en este caso por el alargamiento producido, que tendríamos nuestra ley de Hooke. ¿De acuerdo? Vale. Antes de comenzar a aplicar la ley de Hooke, tenemos que darnos cuenta de que debemos de trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, aquí debemos hacer un cambio de unidades y esta L sub 0 sería igual a 0,08 metros. Muy bien. Lo mismo tendremos que hacer aquí. Debemos de señalar la necesidad de un cambio de unidades y por lo tanto esta L 15 centímetros sería lo mismo que L igual a 0,15 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo la longitud final 0,15 metros y la longitud inicial 0,08, podríamos calcular el alargamiento. Ahora aplicamos la ley de Hooke y vamos poniendo los valores. Esta ley de Hooke, recordáis, ¿vale? Es muy importante que siempre se señale, ¿vale? En las asignaturas de ciencias, cuando utilizamos una ley, tenemos que indicar que estamos aplicando esa ley en el apartado correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, la fuerza de 0 pasamos a 5 newtons, por lo tanto, 5 newtons igual a la constante elástica. ¡Ay, perdón! Ya sabéis que a veces, por ir un poquito de prisa, se nos olvida lo importante. ¿Qué nos está diciendo la cuestión? Hemos interpretado lo que ocurre, pero no nos hemos preguntado a nosotros mismos cuál es la cuestión A. Nos están preguntando en la cuestión A cuál es el valor de la constante elástica de este muelle.
cuando pasamos de no aplicar ningún tipo de fuerza a conseguir una deformación elástica con esta fuerza de 5 newtons. Por lo tanto, esta de aquí, la constante elástica, es nuestra incógnita, multiplicado por x, ¿vale? Este x ahora mismo no podríamos calcularlo. Deberíamos de hacer un paso previo, que sería este paso de aquí, ¿vale? Entonces, como L menos L sub 0 es igual a X, implica que X, el alargamiento, X alargamiento sería L. ¿Cuánto sería L? Sería, como tenemos aquí, 0,15 metros menos 0,08 metros. Punto y coma. X, el alargamiento, sería igual a 0,07 metros. Ahora ya, si tenemos el valor del alargamiento, es este de aquí, en la pregunta A, en la cuestión A, es este de aquí. ¿Lo veis? Podríamos ahora perfectamente calcular. La fuerza es igual a... Bueno, vamos a hacerlo ya directo, que si no se nos alarga mucho el problema. ¿Vale? Miren, mirad. Fuerza de 5 newtons igual a su constante elástica, que no lo sé, por 0,07 metros. Solamente nos queda despejar la constante elástica, K, igual a 5 newtons dividido entre 0,07 metros. El valor de la constante elástica sería 71,4 newtons metro. Muy importante, tan importante que lo que vamos a hacer es subrayarla, porque esta constante elástica la necesitaremos como un dato crucial, importante de nuestro problema. Muy bien, ya tenemos la constante elástica del muelle. Se entiende que en este ejercicio, porque no nos dicen otra cosa, las distintas fuerzas aplicadas son sobre el mismo tipo de muelle, el mismo muelle, por lo tanto la constante elástica no va a cambiar. Mantendremos este valor, 71,4 newtons metro. Vamos con el apartado B. El apartado B es un apartado complejo, porque en el apartado B veis que nos van a pedir al menos dos cuestiones. Por lo tanto, hay que tenerlo muy claro. Bien, pues vamos ahora al apartado B del problema. El apartado B nos dice que cuál sería, aplicando una fuerza a nuestro muelle, este muelle que inicialmente era de esta forma, en estado de equilibrio, aplicando una fuerza de 15 newtons, cuál sería la longitud final del muelle y cuál sería el alargamiento, X. Nos están pidiendo dos cuestiones muy relacionadas, pero no exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Bueno, pues no estaría de más, si os parece, dibujarnos nuestro muelle. Este muelle que tenemos aquí, no, con el espacio que tengo, no me es posible dibujarlo a escala, ¿vale? Entonces, bueno, nuestro muelle va a sufrir una deformación muy intensa, porque si aquí teníamos una deformación de 5 newtons, o sea, una fuerza, perdón, deformadora de 5 newtons con este alargamiento tan intenso, pues tendremos que hacer un alargamiento un poquito mayor, ¿vale? Así aproximadamente, bueno, ya sé, yo digo que no está a escala, y aquí habría una fuerza igual a 15 newtons, ¿de acuerdo? Vale, pues me preguntan, ¿cuál sería la longitud final del muelle, L, y cuál sería además su alargamiento? Es decir, tenemos dos cuestiones importantes a trabajar. Bueno, pues aplicamos nuestra ley de Hooke, ¿vale? Y hacemos lo siguiente, fijaros. La fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento. Muy bien, punto y coma. También la
fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento, y este alargamiento se expresa como L menos L sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues utilizando, digamos, la misma forma con dos variantes distintas, voy a intentar calcular por un lado L y luego ya veremos cómo calculamos lo siguiente. ¿De acuerdo? Fijaros, la fuerza, esta que aplicamos, 15 newtons, pues 15 newtons es igual. Acá la constante elástica es 71,4 newtons metro. No os voy a poner las unidades, lo que sí es muy importante que se vayan arrastrando las unidades, porque ya he hecho los cambios oportunos. Tengo la constante elástica en newtons metro, como debe de ser. La fuerza la tengo en newton, no las tengo en dinas, ni en kilopondios, ni en otra unidad de fuerza que no sea del sistema internacional, como es este caso. Newtons es del sistema internacional, por lo tanto, no, por ahorrar un poquito de tiempo, no voy a ir arrastrando las unidades. Multiplicado por L, esta longitud final del muelle, ¿lo veis? Que nos viene de aquí, menos la inicial, cuando no hubiera ninguna fuerza, 0,08. ¿Lo veis? Bueno, pues 15 igual 71,4 por L, pues 71,4 por L, menos, importante, 71,4 positivo por un número negativo, me va a salir negativa esa multiplicación. Concretamente, 71,4, vamos a hacer con la calculadora. Tenemos un valor de 5,7. 5,71 para ser más exactos. 5,71. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a pasar el negativo al otro extremo de la igualdad y pasa con número positivo. 15 más 70. Perdón, 15 más... Bueno, todo escribano tiene un borrón, ¿verdad? 15 más 5,71 igual a 71,4 por L. ¿De acuerdo? Hacemos esta suma que nos sale 20,7, es decir, 20,7 es igual a 71,4 L. Despejamos L y L sería igual a 20,7, 20,7 dividido, lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿lo veis? Este 71,4 pasaría de denominador. 71,4, por lo tanto, L me sale un valor de 0,29 metros. Y ahora ya sí, podemos, en nuestro esquema, en nuestro dibujo, podemos colocar ya esa L, ¿lo veis? Que está aquí, es decir, esta L ya sabemos que tiene un valor de 0,29 metros. Con esto hemos conseguido la primera cuestión, pero en el apartado B nos indica también que calculemos el alargamiento. Bueno, pues muy fácil. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, en la ley de Hughes, tenemos el alargamiento. Por lo tanto, vamos a calcular ahora el alargamiento. Lo podemos hacer más gráfico. Ya os digo que este problema es muy largo, hay que ir muy despacito, hay que hacer las cosas con un ritmo más bien lento para que no nos mezclemos, porque bueno, como veréis nos falta una gráfica y una tabla, por lo tanto hay que ir un poquito despacio. Ya tenemos L, una de las cositas que nos habían preguntado, una de nuestras variables a calcular, y ahora nos piden el valor de X, del alargamiento. Bueno, pues utilizando la ley de Hughes, como siempre, fuerza igual a constante elástica por alargamiento. La fuerza aplicada 15 newtons. 15 es igual a la constante elástica 71,4 multiplicado por el alargamiento.
De aquí despejamos, ya sabéis que pasa, lo que está multiplicando pasa como denominador, nos daría un valor de x igual a 15 dividido entre 71,4 y nos daría un valor de 0,21, es decir, x es igual a 0,21 metros. Ya tenemos nuestras dos incógnitas calculadas, ¿vale? Cuidado, longitud final del muelle, ¿lo veis? Alargamiento, que sería la diferencia entre la longitud inicial y luego la final aplicando esta fuerza de 15 newtons. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ya llevamos un tiempo, pero tenemos que seguir, no nos queda otra. Vamos con el apartado C. El apartado C, por ejemplo aquí, nos está diciendo que rellenemos la siguiente tabla de datos. Bueno, pues como el problema ya lo he trabajado antes, por supuesto, sabía que iba a ser largo, vamos a incorporar nuestra tabla de datos, ¿de acuerdo? Esto no es muy digital, ya lo veis, es todo analógico, artesano, pero bueno, creo que puede ser útil. Bien, aquí la tenemos. Entonces, la pregunta C, el apartado C de nuestro gran problema, nos está diciendo que calculemos, que rellenemos, o sea, que calculemos los datos para completar esta tabla que nos viene como reto de nuestra actividad. Una tabla que le cuesta un poquito pegarse porque también está en cuarentena. Vamos a ver, aquí la tenéis. Vamos a ver, fijaros qué fácil es la tabla. Bueno, le vamos a dar un poquito de alegría a la tabla, ¿no? ¿Qué os parece? Venga, vamos a ponerle, venga, el color de la esperanza, el verde. Fijaros, cuando la fuerza es 5 newtons, me voy aquí. Este es nuestro dibujo. Cuando era 5 newtons, habíamos calculado que el alargamiento, este alargamiento era x, el alargamiento era 0,07. ¿Lo veis? Estamos en el apartado A, no os perdáis. Fijaros, apartado A. Bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerlo en tipo nube, ¿no? El apartado A es este de aquí, fijaros. La verdad es que yo creo que está quedando cuando menos simpático en cuanto a los colores. Que nos den un poquito de alegría. Venga. Entonces, fijaros. Este es el alargamiento con fuerza de 5. Bueno, pues entonces es 0,07. La constante elástica no cambia, la calculamos al principio, ya que era un dato muy importante, y esta constante elástica es 71,4. Muy bien. Vamos con 10. Anda. Si 10 no lo hemos hecho. Bueno, no hay problema, ya lo haremos. Vamos con 15, ¿lo veis? Cuando la fuerza aplicada es 15, nos vamos a ir al apartado B. En el apartado B, nuestro muelle, que le estamos tratando muy mal, no hacemos nada más que estirarle al pobre, cuando lo hemos estirado con una fuerza de 15 newtons, hemos visto que su longitud final era 0,29 y su alargamiento era 0,21. Bueno, pues entonces ponemos 0,21. La constante elástica no cambia. 71,4. ¿Lo veis? Y ahora el color de la esperanza es nuestro color verde. Cuando en el C nos faltaría, para rellenar esta tabla, hacer qué es lo que le ocurriría cuando el muelle sufre una deformación provocada por una fuerza de 15 newtons. Bueno, pues entonces milagrosamente vamos a ver si pudiéramos tener ya el dibujo para que la actividad sea aquí está, ¿lo veis? Bueno, fijaros, este de aquí, ¿vale? Lo vamos a pintar de color verde, sería el muelle que le estamos tratando, como os veis, un poquito de manera delicada. Ha hecho una deformación en el apartado A de 5 newtons, y luego en el apartado B, este mismo muelle se ha deformado hasta 0,29 de longitud por una fuerza de 15,
Pero este muelle, en vez de aplicar una fuerza de 5, le aplicamos una fuerza de 10, ¿lo veis? Esta fuerza de 10 es esta de aquí, ¿lo veis? ¿Qué tendríamos entonces que calcular? El alargamiento y la constante elástica, y automáticamente la podemos poner 71,4 porque es el mismo muelle. Pues vamos con el reto. El reto es el apartado C. Vamos con él, fijaros. Aquí tendríamos que esta sería una longitud. ¿En principio la necesitamos? Pues va a ser que en principio no, porque a lo que a nosotros nos interesa es precisamente el alargamiento. Esta X la podemos calcular. Como no tenemos la longitud final, ¿lo veis? Esta es una incógnita. Pero es una incógnita que no nos preguntan. Por lo tanto, no tenemos por qué resolverla. Nos preguntan el alargamiento, que claro que está relacionado con L, pero podemos solucionarlo, fijaros. Vamos con el apartado C. Es decir, lo que haga aquí está relacionado con la cuestión C de nuestro problema. ¿Qué nos dicen? Tenemos que rellenar la tabla, que es esta C, ¿vale? Y nos interesa ahora calcular cuál sería el alargamiento, este alargamiento, ¿vale? Y si queréis lo podemos poner más mono, este alargamiento, ¿lo veis? Este alargamiento. Bueno, pues no hay nada más que aplicar la ley de Hooke. Como la fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento, punto y coma, la fuerza aplicada son 10 newtons, igual a la constante elástica 71,4, que no ha cambiado, ¿lo veis? Por el alargamiento. Y este alargamiento nos sale 10 entre 71,4, el alargamiento, este X, este alargamiento del apartado C, ¿lo veis? Cuando la fuerza es 10, sería igual a 0,14. Igual a 0,14 metros. Ahora, esta solución la colocamos en su lugar correspondiente en la tabla. Fijaros, esta tabla es una tabla que tiene 3 columnas y 4 filas. Una fila que es la de las variables, en donde os ponen fuerza en su unidad correspondiente, en el sistema internacional, alargamiento, constante elástica. Como el alargamiento es 0,14 con fuerza de 10, pues 0,14. ¿Sí? Bueno, un poquito para respirar un poquito, que es muy largo el ejercicio. Muy bien, pues nos faltaría, ya tenemos el apartado A, el apartado B y el apartado C, ¿lo veis? Que aquí lo tenemos complementario, ¿sí? Bueno, pues vamos con el último de todos, con el apartado D. En el apartado D, ¿vale? Nos indica que realicemos una gráfica en donde en el eje de la X tenemos que colocar la fuerza. Recordaros, si este es un eje, ¿vale? Un eje de coordenadas, ese es el de la X y aquí tenemos que poner la fuerza. Y en el eje de la Y, tenemos que poner el alargamiento, L menos L sub 0 o lo que se llama X, que es lo mismo, ¿no? Bueno, pues como ya veis que es muy largo el ejercicio, os propongo que esta gráfica no significa que no hagamos una parte, pero si tuviéramos que realizarla de manera completa, pues nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Entonces, aplicando un poquito el sistema manual, os he fabricado la gráfica y también, bueno, pues utilizando, como veis, el papel cuadriculado que ayuda muy bien a conservar una escala adecuada, ¿no? Bueno, ya lo tenemos aquí. Espero que luego quede mono el ejercicio. Vamos a ver. Bueno, un poquito justo, pero parece que nos puede valer. ¿Lo veis? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Fijaros. Bueno, aquí tendríamos. Esta sería la gráfica, os lo voy a ir indicando, en donde el alargamiento, bueno, vamos a hacer las cosas bien hechas, ya que nos ponemos que quede como con Arguiñano, que quede rico. Fijaros. El alargamiento en el eje de la Y, alargamiento, ¿lo veis? X, alargamiento. No os equivoquéis, esta X es el alargamiento, pero este es el eje Y. Este es el eje de la Y. Y este es el eje de la X. Y la fuerza
en el eje de la X, con sus unidades correspondientes. Insisto siempre mucho en esto. Variable, alargamiento, fuerza, unidades, entre paréntesis, metros, newtons. Y luego muy fácil. Para hacer esta gráfica me tengo que basar en la tabla de datos. Es decir, la tabla de datos me va a generar una gráfica. Y esta gráfica no cuesta nada más que llevar mucho cuidado con una regla, como lo he hecho yo, ir colocando los puntos para hacer la gráfica. Fijaros, fuerza 5. Si esta es la fuerza 5, cuando la fuerza es 5, el alargamiento es 0,07. Yo he repartido cada dos cuadraditos 0,05, otros dos 0,1. Cuidado con la escala, muchachos. Chicos, si no tenéis cuidado con la escala, os salen cosas que son incoherentes. Entonces, yo lo he repartido de esta manera, aproximadamente 0,07 estaría aquí. Bueno, pues 0,07, 5. Este es nuestro primer punto. Muy bien, vamos con el segundo punto. La fuerza es 10. Cuando la fuerza es 10, el alargamiento es 0,14. Bueno, pues sería de la siguiente manera, fijaros. Cuando la fuerza es 10, lanzo una línea, me quedaría aquí, que tiene que ser paralela al eje de la Y. Y luego hago otra línea, ¿lo veis? Paralela al eje de la X. Y entonces me sale aquí. Muy bien. Aquí estaríamos en 0,14, ¿lo veis? 0,14. Y bueno, no he hecho el último para hacerlo con vosotros, juntos. Fijaros, cuando la fuerza es 15, bueno, pues cuando la fuerza es 15, aquí, como estoy trabajando con lápiz, lanzo una línea recta, ¿vale? De manera muy difusa, para luego borrarla, paralela al eje de la Y. Muy bien. Cuando es 15, ¿lo veis? Cuando es 15 la fuerza, el alargamiento es 0,21. Aproximadamente, esto es 0,2, 0,22,5, 0,21, aproximadamente, ¿vale? Estaríamos aproximadamente aquí. Este es el otro punto. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, muy limpios, muy ordenados y resaltar lo importante. Ahora mismo, lo que nos falta es trazar la gráfica, que como ya sabéis que hemos visto en teoría, cuando utilizamos la ley de Hooke, el alargamiento producido en el muelle es proporcional a la fuerza aplicada. Por lo tanto, tendríamos una línea uniendo los puntos, ¿lo veis? Nos aparece una línea recta que sale desde el origen. Aquí tendríamos la gráfica que nos han pedido en la cuestión D. Y como somos muy cuidadosos, ahora sí, podemos quitar todo este lápiz que nos ha ayudado a hacer una gráfica consistente. ¿Vale? Una gráfica que sea la adecuada, una línea recta. Y aunque nos lo pide, pues lo podríamos hacer ya que estamos animados, ¿verdad? ¿Cómo podríamos entonces interpretar esta gráfica? Bueno, pues la interpretación es muy sencilla. Podemos interpretarla de la siguiente manera. Bueno, la cuestión de era hacerla gráfica. Una gráfica, alargamiento, fuerza. Esa es la gráfica, ¿no?, que hemos hecho. ¿Cuál sería entonces la interpretación? Bueno, pues vemos que a mayor fuerza aplicada, ¿vale?, el alargamiento, es decir, la extensión del muelle es mayor. Por lo tanto, mayor fuerza implica una mayor deformación del muelle. Y esto de manera importante, de manera proporcional. Bueno, espero que os haya gustado el problema. Mucho cuidado porque ya veis que es largo, pero yo he intentado tocar todos los palillos y que os quedara un problema, creo, he intentado bastante completo, ¿vale? Ya veis que hay mucha información, pero he intentado ir paso a paso con los colores para que nos ayudaran, ¿vale? Y espero que con toda esta información, con los colores, podáis ver la luz en este problema.
Gracias por vuestra atención y espero que os sirva. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.